lo estás escuchando en ADEM Audionovelas. Capítulo 1926. Unos momentos después, Sunny llevó a Cassie fuera de la fortaleza. Dado que en ese momento estaba privada de todas sus habilidades, excepto la Dorment, volvió a ser la chica indefensa que él había guiado por la orilla olvidada. Esta visión resultaba nostálgica y, a la vez, desgarradora. Sunny le ofreció su brazo, y ella lo tomó con cautela. Su cercanía física le valió algunas miradas despectivas de los transeúntes, quienes parecían estar listos para golpearlo como si fuera algún tipo de despreciable seductor, con una saludable dosis de envidia mezclada con la ira, tal vez. Por un momento, se alegró de que Cassie no pudiera ver esas reacciones. Ignorando a los idiotas, Sunny la guió hacia la isla de Marfil. Exhaustión de esencia. Por supuesto, era la respuesta más obvia. Simplemente no lo había considerado en serio porque Cassie, a diferencia de Nepis y él mismo, muy raramente se había llevado a ese estado antes, si es que alguna vez lo había hecho. Lo que planteaba la pregunta, ¿qué exactamente la había hecho quemar tanta esencia? La respuesta tendría que esperar hasta que estuvieran en un entorno más privado. Mientras caminaban, Cassie preguntó en voz baja, ¿ocurrió algo? Me han dicho que el rey se fue al mundo despierto. Considerando lo difícil que parece para él hacerlo. Supongo que Changing Star y el Lord of Shadows conquistaron la ciudadela. Sunny vaciló antes de responder. Finalmente, dijo con neutralidad, lo hicieron. Sin embargo, hubo complicaciones. Cassie apretó su agarre. ¿Qué tipo de complicaciones? Él hizo una mueca. No era imposible para el maestro Sanli saber, pero definitivamente era un poco extraño. Tristemente, Cassie parecía estar demasiado agitada como para dejarle otra opción más que responder. Sunny miró al frente, sombrío. Hubo una emboscada. Bastante diabólica, tanto que casi terminó en desastre. Bueno, técnicamente lo fue. Varios santos del ejército de la espada están muertos. Hizo una pausa por un momento, y añadió, sin embargo, Changing Star y el Lord of Shadows están bien. Cassie dejó escapar un suspiro tembloroso, luego preguntó con gravedad, ¿cómo? Él suspiró. 4 hijas de la reina, cada una de linaje divino y trascendentes. Y 4 reflejos. Ellas también. Sunny vaciló un poco antes de terminar la frase. Ellas también sabían demasiado, mientras que nosotros sabíamos muy poco. Parece que hay una poderosa adivina entre ellas, así como algunos espías talentosos escondidos entre nosotros. Su tono era neutral, pero debía sonar como una acusación para Cassie. Después de todo, ella era la principal adivina de su pequeña facción, no, de todo el ejército de la espada. Este fracaso era, en gran parte, el resultado de su incapacidad para superar al oráculo del clan Song, probablemente Yat-Seño. Podía fácilmente malinterpretarse como una acusación de su incompetencia. La delicada joven permaneció en silencio y no volvió a hablar hasta que llegaron a la Torre de Marfil. Sunny la guió hasta sus aposentos personales. Mientras subían las escaleras, Cassie pareció finalmente recuperar un poco de su esencia. Soltó suavemente su mano y caminó el resto del camino sola, deslizando sus dedos por la fría piedra de la gran pagoda. A salvo en su oficina y protegidos de cualquier posible escucha por unos cuantos memories especiales, finalmente pudieron hablar. Afortunadamente, el propio Anvil también estaba fuera en ese momento. Cassie se sentó en su silla y soltó un pesado suspiro. ¿Qué ocurrió exactamente? Sunny se apoyó en la pared y cruzó los brazos, luego dijo sombríamente, ellas fueron tras 2 ciudadelas al mismo tiempo. El ejército marchó donde esperábamos que marchara, pero un pequeño equipo de santos poderosos fue directamente a nuestro destino. Llegaron antes que nosotros, claro, no sabemos si perdieron a alguien en el proceso, ni cuántos. Sin embargo, mataron al gran terror que defendía la ciudadela y la reclamaron. Como era de esperar, una vez que entramos, nos encontramos dentro del dominio de Kizon. Con cada palabra que pronunciaba, la expresión de Cassie se oscurecía más. Sunny permaneció en silencio por unos momentos, luego continuó, peor aún, estaban preparadas para enfrentarse a mí y a Nepis en particular. Dark Dancer, Rabble y Moonbay lograron contrarrestar nuestros aspectos casi perfectamente. Tal vez no habrían logrado tal hazaña solas, pero con los reflejos de Mordred imitando sus poderes, funcionó. Fue una pelea dura. No me había sentido tan presionado en mucho tiempo. Sacudió la cabeza lentamente. Logramos ahuyentarlas al final, pero no sin grandes pérdidas. Incluso obtuve un botín bastante valioso en el proceso. Aún así, podría haber ido mucho mejor si no hubiera sufrido exhaustión de esencia al mismo tiempo. Finalmente, era su turno de hacer preguntas. ¿Qué hiciste? ¿Cómo terminaste así en medio del campamento de guerra? Cassie no respondió de inmediato, preocupada por lo que él había dicho. Después de un rato, suspiró y se recostó en la silla, tocándose brevemente la venda en los ojos. Mencionaste que hay espías escondidos entre nosotros. Sunny asintió. Lo hice. La expresión de Cassie se volvió oscura. Estaba interrogando a esos espías. Así fue como gasté toda mi esencia. Él consideró sus palabras por unos momentos. ¿Desde cuándo te has convertido en la interrogadora de valor? Una sonrisa amarga torció sus labios.
Cassie respiró hondo, luego se encogió de hombros. Desde que Anvil decidió usarme como tal, supongo. La situación era difícil. No sé cómo Valor logró descubrir y capturar a esos espías, pero demostraron ser demasiado experimentados y fanáticos para traicionar los secretos de su reina. Ninguno de los memories que Valor usa habitualmente para sacar la verdad de las personas funcionó, y sus interrogadores también fallaron. Torturar a estas personas no hubiera servido de nada, y entonces. Supongo que el rey recordó que puedo leer los recuerdos de las personas. Así que fui convocada. Sunny frunció el ceño. El aspecto de Cassie, de hecho, la convertía en una entidad aterradora para aquellos que querían guardar secretos. Sin embargo, violar los recuerdos de las personas cautivas parecía un asunto bastante vil y uno poco adecuado para la hermosa Sound of the Fallen. El hecho de que Anvil la hubiera obligado a hacer algo tan sucio enfureció a Sunny. No es que pensara que Cassie estuviera por encima de hacer cosas viles, estaba bastante seguro de que ella no se detendría ante nada para lograr sus objetivos, por brutales o desagradables que fueran. Era solo que el rey de las espadas no lo sabía, así que, ¿con qué derecho tenía para exigirle algo así a Cassie? Ese bastardo. Lo mataré lentamente un día. O rápidamente, desde las sombras, apuñalándolo por la espalda. Cualquiera de las dos opciones funcionaba. Mientras tanto, Cassie se frotó el puente de la nariz. Leer los recuerdos profundos de alguien contra su voluntad puede ser un proceso intenso, para mí. Especialmente si su resistencia mental es alta. Por eso tuve que gastar mucha esencia para obtener las respuestas que Anvil quería. Ella se detuvo por unos momentos, y luego, de repente, sonrió de manera oscura. Pero esa no fue la razón por la que agoté toda mi esencia. Sunny se acercó y se sentó en la silla frente a ella. Oh. Cassie asintió. No. La verdadera razón es que aproveché la oportunidad para obtener las respuestas que yo misma quería. Respuestas sobre son y valor, que podrían llevarnos a aprender más sobre los soberanos, quizás incluso sobre sus debilidades. Su sonrisa se desvaneció, luego desapareció por completo. Y lo hice. Aunque es solo un hilo. Tendremos que seguir tirando de él para encontrar la verdad. Sunny se inclinó un poco hacia adelante. ¿Y cuál es exactamente ese hilo? Cassie vaciló por unos momentos, luego levantó una mano y se quitó la venda de los ojos. Será más fácil si simplemente te lo muestro. Él frunció el ceño, considerando la implicación de sus palabras. ¿Te refieres a...? Ella asintió. Sí. Antes, miré tus memories. Ahora, compartiré los míos contigo, en su lugar. Sí, sí aceptas. Sunny parpadeó un par de veces, de repente renuente a mirar sus hermosos ojos. Pero luego, se obligó a mirarlos profundamente. Sus labios se torcieron en una sonrisa oscura. Claro. ¿Por qué no? En el siguiente momento, los ojos de Cassie cambiaron. Pero, una vez más, Sunny no pudo percibir la naturaleza de ese cambio, porque de repente fue arrastrado a un recuerdo extraño e increíblemente vívido. Capítulo 1927. Sunny tenía una excelente memoria, pero Cassie estaba en un nivel completamente diferente. Su memoria era simplemente absoluta. Era increíblemente vívida, detallada y abarcaba todo, como si le fuera imposible olvidar algo, incluso si así lo deseara. Él sabía que no siempre había sido así. La habilidad de Cassie para recordar todo con perfecta claridad se había desarrollado gradualmente a medida que ascendía en el camino de la ascensión, probablemente alcanzando su estado actual como resultado de su trascendencia. Por lo tanto, era amargamente irónico que su memoria se sintiera fragmentada y envuelta en niebla. Ser arrastrado a los recuerdos de Cassie no significaba que Sunny pudiera leer su mente. Los únicos pensamientos que podía sentir y oír eran aquellos que ella recordaba haber tenido. Sin embargo, aún podía sentir lo cargada que estaba por la naturaleza rota de su pasado. Grandes fragmentos de su vida faltaban, y ese vacío fracturado se filtraba en la misma base de su ser, haciendo que el mundo entero se sintiera como arenas movedizas traicioneras. No obstante, Cassie no se desanimaba, caminando con confianza hacia adelante a pesar de no poder mirar atrás. Sunny, sin embargo, estaba mucho menos tranquilo. Tan pronto como el recuerdo desconocido floreció en su mente, una fuerte sensación de vértigo lo invadió, y tambaleó. Si no hubiera estado sentado en una silla, probablemente habría perdido el equilibrio por completo. El mundo de Cassie era demasiado abrumador. Sospechaba que ella debió haber estado desorientada al revivir sus propios recuerdos. Después de todo, la forma en que Sunny percibía el mundo era única y extraordinaria. No solo su mente estaba dividida entre varias encarnaciones, sino que también poseía un sentido que los humanos no tenían, navegando en un mundo lleno de sombras. Así que Sunny no era un extraño para los puntos de vista complejos. Pero la manera en que Cassie percibía el mundo era simplemente abrumadora en su complejidad asombrosa. Para empezar, todos sus sentidos eran increíblemente agudos, muchas veces más agudos que los de otros santos, los cuales ya eran muy superiores a los de los humanos comunes. Todos los sentidos excepto su vista, por supuesto. El mundo de Cassie era un mundo de oscuridad, y ser ciega fue un leve choque para Sunny en sí mismo. Había experimentado la ceguera antes, pero nunca como una parte permanente e inseparable de su existencia. Y luego, había más.
El propio punto de vista de Cassie ya era lo suficientemente desorientador, pero no era el único que ella estaba viviendo. Mientras caminaba por un pasillo de piedra, también estaba percibiendo el mundo a través de varias otras personas. Ahí estaba Nepis, dejando atrás la fuerza expedicionaria del ejército de la espada para descender a los huecos. El calor sofocante de Godgrave caía del cielo radiante, y gotas de sudor resbalaban por su cuerpo delgado y fuerte. Luego, una ola de agonía abrumadora la envolvió, quemándola viva, y dos hermosas alas blancas se desplegaron detrás de ella. Estaba también el propio Sunny y su mundo de sombras, la impresión de su encarnación original era nítida y clara, las otras dos no tanto. Estaba Jet, de pie sobre un muro derrumbado, mirando al quebrado y hermoso fragmento de la luna. Estaban Effie y Kai, y muchos otros, también. Había un hombre en las profundidades de la sede del gobierno, observando con terror entumecido una pared llena de monitores. Había una mujer ascendida luchando por su vida en las profundidades de la selva escarlata, apoyada por sus compañeros soldados de zona a ambos lados. Había un anciano de pie sobre un crisol incandescente, vertiendo una torrente de esencia en el acero fundido. La abrumadora avalancha de sensaciones inundó la mente de Sunny, haciendo que todas las demás perspectivas fueran un borrón. Si no fuera por su experiencia de expandir el sentido de la sombra a través de vastas áreas, habría sufrido una convulsión en ese mismo momento. Tal como estaba, solo estaba aturdido, luchando por encontrar su camino en este caleidoscopio de vidas variadas. Pero eso no era todo, tampoco, lo peor estaba por venir. Eso era porque el propio punto de vista de Cassie estaba dividido entre dos momentos en el tiempo, como si estuviera experimentando el presente y el futuro cercano simultáneamente. Y eso incluía la retroalimentación que recibiría de sus marcas en el futuro, duplicando la aterradora cantidad de conocimiento que fluía en su mente. El peso de todo eso era tan pesado que casi era insoportable. Su capacidad para sostenerlo era monstruosa. A Sunny le tomó un tiempo aprender a no ahogarse en la visión del mundo de la vidente ciega. Incluso entonces, apenas se mantenía a flote, sintiéndose como un borracho, limitaba lo que prestaba atención y se concentraba solo en la perspectiva de Cassie, mientras empujaba todo lo demás a un rincón oscuro de su mente. Cassie estaba caminando por un largo pasillo de piedra. Era ciega, y aunque podía oír pasos medidos junto a ella, pesados y metálicos, distantes entre sí, revelando a la persona como un hombre alto con armadura, su punto de vista no estaba entre los que ella compartía. Por lo tanto, Cassie navegaba por el pasillo con la ayuda de su habilidad despierta, lo cual era una experiencia desorientadora y extraña. Sintiendo un cambio en la corriente de aire que soplaba a través del pasillo y sabiendo que se acercaba a una curva, bajó instintivamente una mano hacia la empuñadura de la Quiet Dancer. De repente, Sunny comprendió por qué Cassie a menudo llevaba su eco en una funda en su cintura, de donde venía el hábito de descansar su mano en su empuñadura, y por qué seguía usando la temperamental espada a pesar de lo relativamente débil que era en comparación con los enemigos a los que solían enfrentarse en estos días. Entiendo. Por supuesto. Los despiertos compartían una especie de conexión con sus ecos, lo que les permitía dar comandos mentales a los constructos mágicos. Sin embargo, Quiet Dancer resultó ser un eco bastante único, claro, considerando su naturaleza inusual. Cuando Cassie sostenía su empuñadura, su conexión se profundizaba, y ella podía vagamente percibir lo que la espada voladora percibía. Por supuesto, Quiet Dancer no percibía el mundo como lo haría un ser de carne y hueso. No tenía vista, ni oído, ni sentido del olfato, y ningún concepto de lo que eran estas nociones. Sin embargo, percibía algo, lo cual tenía sentido. Después de todo, el eco navegaba su entorno con gran precisión cuando volaba a alta velocidad y combatía enemigos. Sunny no estaba seguro de cómo, pero tenía una forma de percibir formas, especialmente, movimiento. Entonces, cuando Cassie sostenía la Quiet Dancer, ella también podía discernir formas y movimientos vagamente. Cuando el hombre que caminaba a su lado giró la esquina, ella lo siguió sin problemas, logrando no chocar con nada y manteniendo su porte elegante. Fue cuando el hombre dijo algo que Sunny fue sacado de su fascinación. Por lo tanto, Lady Kasha debe tener éxito. Sunny se congeló al escuchar la fría y autoritaria voz. Una voz que no toleraba la desobediencia. Conocía esa voz. Y también sabía junto a quién estaba caminando Cassie. Ella inclinó la cabeza en señal de respeto y respondió respetuosamente: Entiendo, Su Alteza. Se hará. Era Anvil, el rey de las espadas. Empujando una pesada puerta, Anvil entró en una fría y húmeda habitación y esperó a que Cassie lo siguiera. Dentro de la habitación había olor a sangre, y el sonido de cadenas tintineantes cuando alguien se movió. Podía sentir la mirada del prisionero, pero no había palabras. Solo silencio. Cassie marcó a uno de los guardias apostados dentro de la celda y finalmente pudo ver su entorno. Frente a ella, un anciano que alguna vez había sido digno estaba encadenado a la pared, su ropa empapada de sangre. Su mirada era tranquila y pesada. Le tomó un momento reconocerlo como un anciano de uno de los clanes de la herencia que había jurado lealtad a Valor. No obstante, el anciano había resultado ser un espía del dominio de Son. Capítulo 1928. El anciano poseía una mente formidable, lo cual no era sorprendente, en realidad. Como miembro de la primera generación, había soportado la era más oscura de la humanidad, enfrentándose a innumerables pruebas espantosas y superándolas con gran tenacidad y determinación.
El hecho de que hubiera llegado a su respetable edad era prueba suficiente de cuánta fuerza de voluntad poseía. Sin embargo, hoy, el anciano enfrentó una prueba que no podría superar. Era Cassie. Arrodillada cerca del prisionero ensangrentado, se quitó la venda de los ojos y lo miró a los ojos. Por supuesto, Cassie ya lo había marcado, por lo que realmente vio fue a sí misma. El anciano sonrió oscuramente y finalmente habló. Canción de los caídos. He oído hablar de ti. Ella respondió en voz baja. Y yo de ti, maestro Orun. Sabía que él podría intentar suicidarse si se le daba suficiente tiempo. De hecho, ya lo habría hecho si la naturaleza de su aspecto no hubiera sido un secreto muy bien guardado. Así que no había tiempo que perder, especialmente considerando que había varios otros espías capturados a los que tendría que interrogar más tarde. Pero este era más valioso para Cassie, porque había vivido una larga vida y sabría muchos secretos que no tenían nada que ver con el lado clandestino de la guerra del dominio. Mirando a los ojos del hombre, Cassie activó su habilidad trascendental. Las formidables defensas mentales del maestro Orun se desmoronaron fácilmente bajo su ataque tiránico. Después de eso, Sunny experimentó algo muy extraño. Estaba reviviendo la memoria de Cassie, quien a su vez estaba reviviendo las memorias del anciano. En todo caso, fue un alivio, ya que el punto de vista del maestro Orun era mucho más humano, su perspectiva era infinitamente menos aplastante que la de ella. Las memorias recientes fueron las más fáciles de acceder. El miedo, el dolor, la desesperación de ser capturado, pero por debajo de todo, una inquietante sensación de calma y fría determinación, como si hubiera estado preparado para enfrentar ese final todo el tiempo. Más allá de estas experiencias recientes estaban los recuerdos de la guerra. El lapso de tiempo era demasiado grande y la memoria del maestro Orun no era muy diferente de la de un humano común. Muchos detalles de su pasado reciente ya se habían borrado con el paso del tiempo. Sin embargo, de alguna manera, Cassie seleccionó entre el vasto volumen de recuerdos aleatorios, centrando su atención solo en los más importantes. Completó la orden real con relativa facilidad, encontrando los detalles de la actividad clandestina de Orun. Cuánto tiempo había estado transmitiendo información a Son, qué métodos usaba, qué secretos había compartido, quiénes eran sus contactos en el ejército de la espada, y así sucesivamente. Era inquietante y aterrador cómo había aprendido con tanta facilidad sus secretos más preciados, y lo indefenso que estaba el anciano ante ella. Sin embargo, incluso después de haber aprendido todo lo que el rey de las espadas quería saber, Cassie no mostró señales de haber alcanzado su objetivo. En cambio, siguió mirando a los ojos de Orun, profundizando más en sus recuerdos, más y más profundo, hasta que toda su vida se abrió ante ella como un libro. Había demasiadas páginas en ese libro para leerlas todas, pero algunas eran más sólidas e importantes que otras. Eran sus recuerdos más centrales, así como aquellos que se habían quedado atascados en su mente por una razón u otra, a veces sin razón aparente. Incluso estos eran demasiado numerosos para que ella los comprendiera en un corto periodo de tiempo, sin revelar sus acciones secretas a los observadores. Así que Cassie se concentró aún más, su mente trabajando a toda velocidad para encontrar las piezas de información valiosa que desesperadamente quería saber. Y allí, finalmente, descubrió algo. En el siguiente momento, Sunny fue transportado a un recuerdo viejo, muy viejo. A pesar de su antigüedad, sin embargo, era increíblemente nítido y vívido, lo que insinuaba cuán importantes fueron esos eventos para el maestro Orun. Y solo unos segundos después, Sunny entendió por qué. La ciudad estaba en llamas, y el humo acre envolvía las calles. Los vehículos militares yacían en el asfalto derretido como cadáveres de bestias metálicas, su armadura doblada y destrozada. Aquí y allá, también había cadáveres humanos esparcidos en el suelo, horriblemente mutilados y rodeados de charcos de sangre y... Los gritos de terror resonaban en el humo, ahogándose en la cacofonía inhumana de rugidos bestiales. Orie. Orie. Orun, un joven delgado al borde de la adultez, había estado corriendo por su vida, abrumado por el dolor y la desesperación. Sin embargo, al escuchar la voz infantil que lo llamaba, se detuvo y se dio la vuelta. Su pequeña hermana, a quien había estado arrastrando, yacía en el suelo a unos metros de distancia, habiéndose caído hace unos momentos. Por un momento, el miedo frío inundó su mente. Él ni siquiera había notado cuando su mano se deslizó de la suya. Cojeando de regreso apresuradamente, la levantó del suelo y le secó las lágrimas de los ojos. Está bien. Está bien. Vamos, tenemos que... En ese momento, una figura horrenda se lanzó hacia ellos desde el humo, con una locura frenética ardiendo en sus aterradores ojos. Era uno de los infectados, o lo que fueran esos demonios. Orun se congeló. Afortunadamente, su cuerpo se movió aunque su mente estaba paralizada. Empujó a su hermana hacia atrás y extendió un brazo hacia adelante, un gesto sin sentido, considerando cuán poderosos e imparables eran los infectados. Sin embargo, Orun había sido uno de esos infectados no mucho tiempo atrás. No se había convertido en un monstruo, aunque... En cambio, había soñado con un lugar terrible, luchando por su vida en una tierra espantosa donde dioses y demonios eran reales, y los humanos poseían poderes increíbles. Cuando despertó, trajo consigo partes de ese sueño. Justo cuando el infectado estaba a punto de desgarrar su carne, el asfalto debajo de él de repente se abrió y luego se cerró como mandíbulas de piedra, aplastando los huesos de la criatura y atrapándola.
Orun cayó hacia atrás, temblando, y sacó una pistola militar, la que había recogido del cadáver de un soldado unos minutos antes, del bolsillo de su chaqueta desgarrada. Apuntando al infectado, quitó el seguro y apretó el gatillo repetidamente. Su puntería era tan mala que solo 7 balas de las 12 acertaron, a pesar de la corta distancia. De esas, 3 rebotaron en el cráneo adamantino de la criatura, pero las otras 4 fueron suficiente para matarla. El infectado se desplomó, y Orun se estremeció cuando una voz fantasmal resonó en su cabeza. Has matado a una bestia dormida, bestia carroñera. Has recibido una memoria. Bajando el arma vacía, Orun se dio cuenta tardíamente de que había olvidado buscar cargadores de repuesto en el cadáver del soldado. No le quedaban balas. ¿Cómo iban a sobrevivir? ¿Cómo iba a sobrevivir alguien? A su alrededor, el joven Orun y su hermana. El mundo estaba llegando a su fin. Capítulo 1929. El shock de haber matado a un infectado sacudió a Orun. Había acabado con varios monstruos en ese extraño sueño, pero esos eran monstruos en el sueño. La criatura horrenda frente a él había sido un humano una vez, y estaban en el mundo real. Los monstruos no tenían cabida en el mundo real. Pero los asesinos sí. Después de todo, el mundo real no era tan diferente de una pesadilla. Limpiándose el sudor, se dio la vuelta, acercó a su hermana y la protegió de la vista espantosa. No podemos quedarnos aquí. Tenemos que alejarnos de este distrito antes de que el fuego se propague. Orie. Miró a su hermana y forzó una sonrisa. Está bien. No estoy herido. Va a estar bien. Recordó haber oído la voz fantasmal decir que había recibido algo, algún tipo de memoria. No era la primera vez que escuchaba esas palabras, pero su significado le eludía. Estaba seguro de que no olvidaría esos días terribles mientras estuviera vivo, pero ¿no era natural retener las memorias de lo que te había pasado? ¿Por qué había sentido la necesidad de anunciar algo tan extraño la voz? Apretando los dientes, Orun se levantó, respiró hondo por el dolor en su pierna herida, luego levantó a su hermana y comenzó a cojear. La tela que había usado para vendar la herida ya estaba empapada en sangre, que ahora se acumulaba en su zapato. Ignorando la sensación repulsiva, apresuró sus pasos. Entonces, al escuchar otro aullido, ignoró el dolor y corrió. Orun corrió tan rápido como pudo, lo cual era increíblemente rápido, comparado con lo que había sido capaz de hacer solo unos días antes. Su cuerpo había crecido de manera increíblemente fuerte después del extraño sueño, alcanzando un pico de lo que los humanos deberían ser capaces de lograr. Todo era muy mágico. Y aún así, no era suficiente. Pronto, Orun se detuvo, mirando alrededor con desesperación. Estaban en una amplia intersección, rodeados de tanques en llamas. No había ningún lugar al que correr. Eso se debía a que varios infectados se habían estado alimentando de los cuerpos de los soldados que yacían en el suelo allí, y ahora lo miraban con ojos bestiales. Varios más se acercaban rápidamente desde atrás, a solo unos segundos de alcanzarlo. Orun abrazó a su hermana con más fuerza, sin saber qué hacer. No, sabía lo que tenía que hacer. Tenía que luchar. Solo que luchar contra estos monstruos era un suicidio, incluso si aún tenía la pistola. O, podría intentar escapar. Solo. Si se deshacía del paquete de suministros que lo pesaba, así como de su hermana. Se estremeció, revuelto y odiándose a sí mismo por ese pensamiento momentáneo. No dejaría atrás a su hermana, nunca, y eso significaba que ambos iban a morir allí. Orun bajó lentamente a la niña al suelo, luego recogió un trozo de tubo de hierro que yacía cerca, ligeramente doblado y pesado en su agarre. Si iba a morir, entonces moriría luchando. Moriría llevando consigo a tantos de estos monstruos como pudiera. Sin embargo, Orun no murió. Justo cuando los infectados estaban preparados para lanzarse sobre él, algo silbó en el aire, y la cabeza de uno de los infectados explotó. Un instante después, otro cayó al suelo, y luego uno más. Cada uno fue impactado directamente en el ojo. Sacudió el asombro y levantó el suelo frente a ellos como si fuera una pared. El asfalto agrietado se dispersó por el aire. La pared tembló cuando 2 criaturas monstruosas chocaron contra ella, produciendo un sonido horrible de huesos rompiéndose. Orun volcó la pared de tierra sobre ellos y levantó su tubo, llevándolo hacia la cabeza agrietada de la primera criatura que emergió de entre los escombros. La voz fantasmal susurró en su oído de nuevo. Has matado a L. Mató al segundo infectado también, aunque este tomó varios golpes. Para entonces, sus perseguidores ya estaban sobre ellos, o más bien, estaban tendidos en el suelo, con sangre fluyendo de los agujeros irregulares en sus cabezas. Orun dejó caer cansadamente su tubo, tomó la mano de su hermana y miró alrededor confundido. Unos momentos después, se congeló. Alguien había salido del humo. Era una joven hermosa con ropa militar oscura, visiblemente 1 o 2 tamaños más grande para su figura. Tenía un cabello negro azabache hermoso y una mirada confiada, usando un rifle magnético de alta potencia como un bastón para ayudarla a caminar. Y necesitaba la ayuda, porque parecía estar avanzada en su embarazo. Su vientre sobresalía hacia adelante como una fruta madura, y estaba usando su otra mano para apoyarlo.